Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Celebramos hoy, lo celebramos todos los domingos, pero hoy de una forma especial, la resurrección de Cristo. Es la fiesta de la Pascua. De hecho, celebramos el primer domingo. Jesús resucita ese domingo, esa noche del domingo, y pasará a ser la primera Pascua. A partir de ese momento los cristianos se reunirán todos los domingos, aunque no era fiesta. De hecho, tardarán casi 3 siglos en que aquello puedan hacer fiesta. Fiesta en el sentido actual, fiesta civil también, pero en aquella época se reunían, era un día laborable y se reunían los cristianos. Jesús resucita el primer día de la semana. Y eso tiene importancia también para los padres de la Iglesia. El primer día de la semana, el día que empieza la creación. Con la resurrección de Cristo empieza una nueva creación. Esa nueva creación es la Iglesia, destinada a dar fruto, destinada a la vida eterna. Pero bueno, hoy se nos presenta, la fiesta grande fue esta noche, o ha sido esta noche. Ahora se nos presenta lo que pasó después. María va pronto, María Magdalena, al sepulcro. Pasan muchas cosas ahí en el sepulcro, pero el caso es que en ese momento no ve el cuerpo, va corriendo a los apóstoles. Pedro y Juan van corriendo a ver qué pasa. Sepulcro vacío, no está el cuerpo de Jesús, puerta abierta, una gran losa de piedra estaba apartada. Y entonces el problema está en que esta traducción es tan horrible que no hace entender nada de lo que pasó. Y a veces no entiendo a los que nos dan estas traducciones, que lo que hacen es confundir más que aclarar. Dice: Simón Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro, los dos corrían juntos. Pedro es más mayor, todavía relativamente joven, pero ya solo relativamente. Juan, muy joven, un jovencito. Se adelanta así Juan, que corre más, llega primero al sepulcro, se inclina sin entrar, ve los lienzos tendidos, pero no entra, espera que venga Pedro. Llega Pedro tras de él y entra en el sepulcro. Y aquí viene la traducción horrible. Dice la traducción: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en sitio aparte. Bueno, el original no dice nada de eso. Lo que dice es: vio los lienzos, o sea, donde había estado Jesús, aplanados, pero no se había aplanado lo que llevaba en la cabeza, que era ese sudario que se enrollaba en la cabeza, como una especie de, no de turbante, pero algo parecido, y que se ponía hasta el cuello. Eso había mantenido la forma. ¿Qué es lo que vieron entonces? Que nadie había tocado nada, pero el cuerpo no estaba.
simplemente se había deshinchado esos lienzos, la cabeza mantiene por la forma del pañuelo, mantiene la forma, pero el cuerpo no está. Y entonces se dan cuenta de que nadie ha tocado nada, de que no han robado el cuerpo. Simplemente el cuerpo, por decirlo así, se ha esfumado. Algunos dirán, bueno, ese es el momento de la resurrección, Jesús atraviesa, resucitado, esos lienzos que quedan como signo y como testigo, aunque lo que diré no es de fe, pero encajaría perfectamente aquí todo lo que es el Santo Sudario de Cristo. Ese momento en que Jesús resucita, esa energía nueva que dejaría esa imagen que encontramos en el Sudario de Cristo, en la Santa Síndone. Ya digo que no es de fe la Santa Síndone. O sea, sí que es de fe en el sentido de que nos lleva a la fe, pero no es obligatorio creer, ni mucho menos que sea auténtica o no. Es un vestigio del pasado y la autenticidad no nos toca decirlo a nosotros, aunque encaja perfectamente con la pasión y con la resurrección de Cristo. Y entonces entra el otro discípulo, vio lo mismo. ¿Y cuál es la reacción? Vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó? En que Cristo había resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque nadie podía haber tocado nada, estaba intacto tal como lo dejaron. Simplemente el cuerpo ha atravesado los lienzos, ha desaparecido. Y entonces empezaron a pensar, como Jesús había predicho tantas veces, me llevarán a los paganos, me condenarán, pero me matarán y resucitaré al tercer día. Y empiezan a recordar todas aquellas veces que Jesús les va diciendo esto. Y entonces creen en la resurrección. Poco después sabemos por todas las apariciones del Nuevo Testamento que hay una aparición a Pedro, de la que no solo se nos dice que se le apareció y no dice qué pasó allí. Las apariciones a los 12, las apariciones a los de Maús, las apariciones a María Magdalena, la que no se nos dice, pero que seguro que pasó, que es a la Virgen María. Después, tantas otras apariciones, dicen incluso una en la que se apareció a más de 500 discípulos juntos, nos lo explicará San Pablo. Prácticamente todos los que eran creyentes vieron a Jesús resucitado en ese periodo de 40 días que empiezan a contar hoy para que celebremos la ascensión del Señor. ¿Y a qué lleva todo esto? Bueno, pues todo eso lleva al inicio de lo que es la Iglesia. A partir de aquí llegará Pentecostés, empezarán los primeros bautismos. Empezará a generarse esta Iglesia que actúa con Cristo y en su nombre. Empezará a ejercitarse el sacerdocio de los apóstoles. Empezarán a creer tantos y tantos y a expandirse el Evangelio por toda la creación. Pero también es verdad que todo eso lleva consecuencias. ¿Qué consecuencias? Primero, el triunfo del amor de Dios por encima del dolor que hemos visto en toda la Cuaresma, de la cruz que hemos visto también en todas las cruces humanas que llevamos tantas veces. Cristo ha vencido al mal dándose a la muerte. El mal no se vence con la venganza, sino con el amor. Y eso, que en el mundo de hoy es incomprensible, lo muestra Cristo con su resurrección. Y a partir de la resurrección nos damos cuenta de que todo el mundo de aquí en la tierra, es importante, sí, importantísimo. Pero no es aquello de decir solo se vive una vez, ni mucho menos. Todo lo que se hace aquí es importante para la vida eterna, para la salvación y para la condenación. Por eso esta noche renovábamos nuestra fe. Esta noche renovábamos las promesas del bautismo. Esta noche nos dejábamos iluminar por Cristo. Esta noche intentábamos vivir
de tal forma que Cristo entrase en la historia de la Iglesia, o sea, la historia de la humanidad, entrase en cada uno de nosotros para entender el gran misterio de Cristo. Solo Él es el Redentor, solo Él merece la pena. Él es realmente la luz que alumbra a aquellos que se dejan alumbrar. En Él está la verdad. Él es el único que nos muestra el camino hacia Dios Padre. Solo por Él, convirtiéndonos a Él, llegamos a la vida eterna. Y la vida eterna, ahora dicen muchos, bueno, eso es lo único que da sentido a esta vida. Es muy curioso ver los que no tienen fe. ¿Dónde ponen todos sus valores, lo que son los que no tienen fe? Como dirá San Pablo, en cosas puramente humanas, cosas corruptibles que en el fondo al final sirven para poco. El cristiano que se ha de convertir cada día se da cuenta de la importancia que es seguir a Cristo, porque entonces todo este mundo tiene un sentido que es dar frutos de vida eterna para encontrarnos un día con el Señor, el primero que ha resucitado, el que nos prepara el lugar para que nosotros un día lleguemos a la plena felicidad con Dios mismo.